Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en la organización social de los seres humanos a lo largo de la historia, es inevitable recordar que la base fundamental son las unidades domésticas, las familias. Ahora bien, ¿cuál es la composición de esas familias? Tendemos a creer que la familia original es esa familia nuclear donde tenemos a los progenitores, el papá, la mamá, sus hijos. Y sin embargo, ese es el modelo familiar menos habitual que nos hemos encontrado a lo largo de la historia, no solo en el mundo contemporáneo, sino también en los tiempos pasados. Porque el más habitual es la llamada familia extensa, donde más allá de ese núcleo inicial de los progenitores y sus vástagos puede haber todo tipo de parientes, desde antecesores como los abuelos, a colaterales como hermanos, tíos, cuñados, sobrinos. Pero vamos incluso más lejos. Existen otras fórmulas familiares que habitualmente asociamos a determinadas culturas, como la poligamia, sobre todo desde el punto de vista de la poliginia, un hombre con varias esposas, que rápidamente asociamos al mundo islámico. Y sin embargo, lo que se nos olvida es que esas formas poligámicas son bastante más habituales de lo que podemos imaginar, incluso en nuestro mundo contemporáneo. De modo que frente a esa asunción de que la unidad doméstica básica es la familia nuclear, vamos a tratar de explorar las otras posibilidades, la familia extensa, las familias poligámicas, que como estábamos diciendo, son mucho más habituales de lo que imaginamos en nuestro mundo histórico. Todos los seres vivos estamos programados genéticamente para pelear por la supervivencia de la especie. No es algo consciente en la mayor parte de esos seres vivos. Sencillamente es una necesidad. Ni las bacterias, ni los hongos, ni los conejos ponen su voluntad en la búsqueda de unos mecanismos que garanticen esa supervivencia. Sencillamente, en su genética existe esa programación que garantiza la continuidad de la especie. Lo mismo nos ocurre a los seres humanos. También estamos programados genéticamente para garantizar la supervivencia de la especie. Solo que, al contrario del resto de seres vivos, nosotros sí somos conscientes de esa programación, de modo que incluso podemos alterarla y podemos hasta llegar más lejos. Podemos no reproducirnos, podemos no ser parte de esa cadena que garantice la supervivencia de la especie, eligiendo conscientemente no tener hijos. Sin embargo, esto no ha de hacernos olvidar la primera parte, y es que estamos genéticamente programados para reproducirnos. De modo que, a pesar de todas las características culturales, sociales, que los seres humanos han ido generando a lo largo de su historia para tener un control real, racional, sobre esa capacidad reproductiva, esa capacidad existe y existe sobre todo con esa programación genética. ¿Cómo consiste esa programación genética? ¿Cuáles son los elementos definitorios? Hay uno inicial muy interesante. El cachorro humano es incapaz de sobrevivir por sí mismo, no al cabo de unas pocas horas de haber nacido o de unos pocos días, sino que necesita años del cuidado de la comunidad para poder salir adelante. Este gesto, que podría parecernos un elemento de clara debilidad frente a otros muchos seres vivos que son completamente independientes una vez procreados, a la larga se ha convertido en una ventaja, puesto que ese cachorro humano, inserto en su comunidad, adquiere herramientas de sociabilidad que le permiten mejorar de forma notable ya no solamente su constitución física, que es la que le permite sobrevivir, sino sobre todo la cantidad de aprendizaje que adquiere. A la larga, probablemente ese es el elemento fundamental que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos. Esa necesidad desde el origen del bebé de la sociabilidad que inevitablemente permite que
todo el aprendizaje asociado a la comunidad se incorpore al intelecto del recién nacido. Pues bien, frente a esa debilidad inicial que tiene el cachorro humano de no poder sobrevivir por sí mismo durante años, hay otros dos elementos que favorecen la reproducción y que prácticamente son exclusivos de los seres humanos. Hay algunos otros primates que pueden llegar a tenerlos, pero no tan desarrollados como los seres humanos. El primero es que los seres humanos son de los poquísimos seres vivos, de los poquísimos animales que no tienen periodo de celo. Es decir, que están en disposición de poder reproducirse en cualquier momento del año. Es cierto que en el caso de la parte femenina de los seres humanos, las mujeres cuando tienen capacidad de reproducirse es durante el momento de la ovulación, que es un día muy concreto a lo largo del periodo menstrual, pero eso no impide que pueda querer mantener relaciones sexuales durante todo el tiempo, de modo que cuando llegue ese momento de la ovulación, que pueda ser en el que se encuentre más predispuesta para llevar a cabo esa relación sexual, el hecho de que pueda hacerlo con regularidad facilita que cuando las condiciones biológicas son las adecuadas se pueda producir el coito y a partir de ahí la reproducción correcta. No hay, por tanto, periodo de celo. Y esto es, insisto, una de las primeras ventajas con las que la naturaleza dotó a los seres humanos para garantizar su reproducción. La segunda, que de nuevo es prácticamente exclusiva de los seres humanos, es la promiscuidad. Hay muchísimos animales que tienden a una singular monogamia. En el momento que se emparejan, es la misma pareja que van a conservar durante el resto de su vida. No así en el caso de los humanos desde el punto de vista biológico, puesto que los seres humanos en determinados momentos prácticamente cada hombre podría mantener relaciones sexuales con prácticamente cada mujer y al revés. En determinados momentos prácticamente cada mujer podría mantener relaciones sexuales con prácticamente cada hombre. Esa promiscuidad no es algo gratuito, es algo necesario para balancear esa debilidad que contábamos antes de ese cachorro que tarda mucho tiempo en salir adelante. De modo que hay que garantizar la mayor cantidad posible de apareamientos para así estar seguros de tener la mayor cantidad posible de cachorros que, sometidos a ese riesgo de poder morir en las semanas, meses inmediatamente después del nacimiento, solo con ese ciclo permanente en la ausencia de celo, por tanto no hay un periodo fijo a lo largo del año, puede aparecer el bebé en cualquier momento del año, añadido a que prácticamente cualquier miembro masculino puede relacionarse con cualquier miembro femenino en determinadas circunstancias, ahí está esa clave para garantizar la supervivencia de la especie. Claro, todo esto que estoy contando desde el punto de vista biológico hay que buscarle un balance desde el punto de vista cultural, social. Y es algo que los seres humanos hemos llevado a cabo. Porque obviamente el hecho de que no existan periodos de celo y podamos reproducirnos en cualquier momento, o que la promiscuidad sea un elemento propio de la biología de los seres humanos, no implica ni que estemos manteniendo relaciones sexuales de forma continuada, ni que lo hagamos con cualquier persona en cualquier momento. En un programa previo ya reflexionábamos sobre el valor del matrimonio, al menos del matrimonio hasta los tiempos postindustriales. El matrimonio como aquella institución que legitimaba al bebé que había llegado a la comunidad. La idea del matrimonio, por tanto, era, una vez establecida esa institución, los hijos que pueden llegar de la mujer casada son hijos que se incorporan a la comunidad en su plenitud de derechos. De ahí que yo explicaba en ese programa cómo el concepto de matrimonio puede ser muy diverso. Teníamos matrimonios donde ni siquiera era una relación física entre hombre y mujer, sino una relación sencillamente simbólica. En el mundo de la India, donde una mujer de una casta distinta se casaba con una casta superior al que ni siquiera tenía por qué llegar a conocer o relacionarse, pero que sencillamente habilitaba a esa mujer para, a partir de ahí, al reproducirse, sus hijos fueran acogidos legalmente dentro de la comunidad, legítimamente dentro de la comunidad. Esto quiere decir que es el matrimonio la institución que establece el punto de partida de la familia. En cierta medida, sí.
Y de nuevo, no el matrimonio entendido como lo vemos hoy, un contrato en el que al mismo tiempo se establece una relación de amor y una serie de obligaciones y derechos entre los contrayentes más allá de que se reproduzcan. De nuevo, nos quedamos con la institución matrimonio como aquella institución que legitima los hijos de la mujer casada. Ya está. Bien. Entonces, ¿es esa institución matrimonial la que sienta las bases de la familia? Sí, porque a la larga la familia la tenemos que considerar como esa, en principio, unidad doméstica de producción y supervivencia básica. Si biológicamente estamos programados para sobrevivir, para que la especie sobreviva más allá de nuestra propia existencia. Si en el caso de los seres humanos esa supervivencia pasa por el cuidado social del cachorro, porque por sí solo no es capaz de salir adelante, hemos de generar esa institución comunitaria, esa institución social donde el niño pueda desarrollarse. Esa es en la familia, y la manera que tenemos de lanzar la creación de esa familia es a partir de esa institución previa que legitima los niños que tiene la mujer casada, por tanto, el matrimonio. Claro, con lo que estamos viendo, la familia considerada como familia nuclear, aquella familia formada por un padre, una madre y sus hijos, a pesar de que es la que habitualmente manejamos en nuestras cabezas, o las que en algunas ocasiones parece la familia modélica, en películas, en series de televisión, en novelas, no se ajusta exactamente a lo que yo acabo de hablar de esa familia como la unidad doméstica que garantiza la supervivencia de los cachorros. A la larga, a los bebés hay que darles esa protección, y esa protección puede venir del padre, de la madre o de cualquier otro miembro cercano al bebé que se haga cargo de la supervivencia de ese bebé. Por supuesto, más allá de la propia supervivencia del bebé, la familia va a generar otro tipo de relaciones sociales en las que ya entre adultos hay todo un fenómeno de colaboración y competencia que favorece el desarrollo social de esa comunidad. Pero si nos quedamos esencialmente en la parte primera de la supervivencia de la especie, lo que nos vamos a encontrar es que, dado que el objetivo está en la supervivencia de ese bebé, indudablemente el padre y la madre pueden ser elementos fundamentales, pero puede haber otros alrededor que vengan a colaborar, ya sea porque abastezcan de energía para la supervivencia del bebé, o le abastezcan de aprendizaje, de moral, de buenas pautas de comportamiento. Entonces aquí es donde podemos comprender la presencia de las unidades familiares, ya no de la familia nuclear del padre, la madre y los hijos, sino de las familias extensas, donde aparte del padre y de la madre y los hijos pueden estar, por ejemplo, los abuelos, los padres de los padres. Puede haber algunos de los hermanos de los padres, es decir, los tíos del bebé. Por supuesto estarán los propios hermanos de ese bebé. E incluso otros parientes más lejanos, primos, primos segundos, tíos, tíos segundos, que se van incorporando a esa familia extensa y que a la larga ha sido una de las fórmulas más habituales en la que las sociedades humanas se han vertebrado. Pensar que la familia nuclear era el modelo por antonomasia mayoritario en la historia sería un error, porque en realidad, dado que tenemos que garantizar tanto la supervivencia de la especie como sobre todo el enriquecimiento de la misma mediante la experiencia social, mediante la transmisión de ideas y de conocimientos, en ese momento es muy interesante que la unidad doméstica esté compuesta por gente que puede producir esa energía alimentaria, pero también a lo mejor por aquellos que ya no pueden trabajar con sus manos, esos ancianos a los que hay que cuidar, pero que a cambio tenemos la ventaja de que nos transmiten conocimiento. Una ventaja que hace que la familia al final sea potencialmente más rica, porque no solamente tiene músculo de los padres jóvenes para generar alimentos, sino ese otro músculo cerebral que transmite experiencias, aprendizajes, técnicas, artes y que a la larga, insisto, hace más rica a esa familia. De modo que lo habitual suelen ser esas familias extensas, familias donde además podemos en otro programa hablar de cómo se establecen los linajes y las parentelas, cómo se reconoce de qué origen, de qué raíz tenemos nuestros ancestros, si me tiro más hacia el lado de mi padre o me tiro más hacia el lado de mi madre, que en muchos casos veremos que no es tanto una condición social sine qua non
como una decisión que pueden ir tomando las diferentes comunidades. Pero lo más interesante está en que, claro, estamos hablando de la familia nuclear, un padre, una madre y unos hijos. Estamos hablando de la familia extensa, el padre, la madre, los hijos y el resto de la parentela. Obviamente, desde el punto de vista histórico, era posible la ausencia de uno de los progenitores e incluso de los dos. Entonces, las familias monoparentales siempre se pueden haber dado, desde la mujer despechada y abandonada por el marido, a la que ha perdido a esa pareja en la guerra, o al contrario, el hombre que se ha quedado viudo se hace cargo de sus hijos, o sencillamente los hijos huérfanos que tienen que ser cuidados por el resto de la familia, por los abuelos o por los tíos. No estoy tratando de especificar cada una de las posibles modalidades. Trato de mostrar cómo, frente a esa visión de la familia como inevitablemente familia nuclear, lo más habitual es tener una familia extensa, que es la que enriquece más a esa familia. Pero hay una posibilidad que es muy interesante, que es cuando, siendo el núcleo inicial el de los progenitores que tienen hijos, pueda ocurrir que haya más de dos progenitores. Pueda ocurrir que haya un padre y varias madres. Entonces, una familia poligámica, en este caso poligínica, de varias mujeres. O incluso, sucede en algunas sociedades del mundo saharaui, una familia donde haya una mujer y varios padres. Entonces estaríamos hablando de familias poliándricas, con varios hombres. ¿Es habitual la poligamia? ¿Podemos encontrar sociedades donde, sobre todo la versión poligínica, un hombre con varias mujeres, sea lo común? Claro, si yo lanzo esta pregunta en torno a la poligamia, la idea que nos viene rápidamente a la cabeza son culturas como las del mundo islámico, donde en efecto se permite legalmente esa poligamia tipo poligínica, un hombre con varias mujeres. No es el único caso. En el mundo judío tradicional también era posible tener varias esposas. Ocurre también en el mundo mormón, ahí con un montón de matices, por tanto estamos hablando del ámbito cristiano. Pueden existir determinadas circunstancias, se habla de si se dio un fenómeno de poligamia después de la guerra de la Triple Alianza, que prácticamente arrasó por completo el Paraguay. Es una guerra de la segunda mitad del 19, en donde Paraguay se enfrenta a Brasil, Argentina y Uruguay, y Paraguay sufrió una pérdida de hombres, es decir, de la parte masculina de la sociedad, tan notable que para rehacer esa sociedad, los que quedaron tuvieron que tener varias mujeres para así garantizar la supervivencia de la sociedad paraguaya. Bueno, es el tipo de casos que, asociados a determinadas culturas como el Islam o a circunstancias históricas muy concretas como la guerra de la Triple Alianza, nos puede explicar por qué se puede dar esa poligamia. Pero en realidad, lo que se nos suele olvidar es que la poligamia es un fenómeno mucho más común de lo que tendemos a recordar, solo que, si en el caso del Islam es algo que está legítimamente establecido, en otras culturas sencillamente se produce sin que seamos conscientes de la dimensión real de esa poligamia. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a todas aquellas variantes de poligamia donde, volviendo a ese factor biológico inicial que garantizaba la supervivencia de la especie humana, que es la promiscuidad, hay hombres que, teniendo la posibilidad de seguir desarrollando esa promiscuidad, pueden tener varias mujeres, más allá de la que legítimamente esté siendo reconocida en ese momento. Pensemos en todos estos monarcas de la Edad Media o la Edad Moderna que tuvieron sus amantes reales o sus concubinas. Bueno, en ese caso teníamos figuras en las que convivía el rey, qué sé yo, un Enrique II, al mismo tiempo con su esposa oficial, una Catalina de Medici, y sus diferentes amantes, algunas con las que no procreó, como Diana de Poitiers, y otras con las que sí tuvo hijos que terminó por reconocer. Es muy llamativo, porque claro, esto genera toda una serie de problemas que ocurre con esos hijos de las concubinas que no han nacido fruto de esa legitimidad que da el matrimonio. Recordemos, el matrimonio como institución que legitima al hijo de la mujer casada. Claro, si esa mujer está teniendo un hijo sin estar inserta dentro de la institución matrimonial, ¿cuáles son los derechos que ese hijo tiene? De ahí estos reyes que al cabo de cierto tiempo tienen que legitimar
a estos hijos para garantizar que poseen los derechos propios de su comunidad, de su sociedad. Esta poligamia de concubinato, en realidad, si nos ponemos a pensarlo, aquellos que estemos viendo este vídeo, es bastante más común incluso en nuestro mundo contemporáneo de lo que podemos pensar. No es difícil conocer a nuestro alrededor personas que han tenido hijos fuera del matrimonio, por igual hombres que mujeres, pero que sencillamente no están englobados dentro de la fórmula tradicional de la familia mediante una serie de instituciones matrimoniales, lo que no quita que en nuestro mundo contemporáneo se ha resuelto ese problema con aquello de que en buena parte de las sociedades más desarrolladas, en el momento que procreas con otra persona, aunque no sea legalmente tu esposa, eres el padre o la madre de ese bebé que ha llegado y por tanto se le dotan de todos los derechos necesarios. Es decir, se ha superado la institución matrimonial tradicional como el único mecanismo para legitimar a los niños. Pero es que podemos ir más lejos en este terreno de la poligamia, porque estamos hablando en todo caso de poligamias sincrónicas. Pero ¿qué ocurre con las poligamias asincrónicas? Yo recuerdo en este sentido, cuando trabajaba en el Sultanato de Omán y tenía ocasión de hablar con mis colegas omaníes, algunos de los cuales sí tenían la capacidad económica de mantener varias mujeres y por tanto podían ser polígamos. Cuando algunos de mis colegas occidentales europeos les echaban en cara esa poligamia, donde consideraban que a lo mejor había mujeres que estaban perdiendo derechos dentro de la institución matrimonial, los omaníes solían reprocharnos algo muy interesante. Uno de los directores de la excavación tuvo varias esposas. Se casó, se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar. De modo que cada X números de años aquellos omaníes veían cómo este director llegaba con una esposa nueva. Y claro, ellos eran los que nos reprochaban esa falta de solidaridad con las esposas previas. Es cierto que no es del todo así, pero en cierta medida en estas poligamias asincrónicas, donde yo me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar, las esposas previas pierden parte de los derechos que tenían mientras estaban casadas conmigo, algo que no sucede donde sí se da la poligamia legítima, en el que, más allá de perder los favores íntimos de tu pareja, la mayor parte de los otros derechos asociados a esa unidad familiar, la esposa los conserva. De modo que la poligamia existe. Las familias nucleares son las más extrañas, las familias extensas son muy habituales, probablemente una de las soluciones mayoritarias que tenemos en nuestras sociedades, y muchas de esas familias extensas son familias poligámicas. Por supuesto, no con ese esquema que tenemos en la mente de la poligamia islámica, pero sí con esa otra posibilidad de la poligamia de concubinato o de la poligamia asincrónica. De modo que en este terreno de las familias, como vemos, cualquier visión simplificadora que piense que las sociedades humanas solo se construyen a partir de familias nucleares son erróneas. Porque a la larga seguimos siendo seres biológicos. Y como seres biológicos seguimos dominados por esas tres características propias de la supervivencia de la especie. La necesidad de proteger al cachorro durante largo tiempo, lo que favorece esas creaciones sociales que son la familia. La necesidad de que ese cachorro adquiera todo el conocimiento vinculado a esa sociedad. De ahí la importancia de esas familias extensas. Y la imposibilidad de dejar de ser promiscuos. De ahí que la poligamia sea una forma de familia mucho más habitual de lo que por general somos conscientes. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.